Colosenses 2 entonces. Comenzamos entonces. Bueno, vamos a empezar nuevamente dando gracias a Dios por toda su misericordia, por su paz, por todo lo que nos permite hacer para poder estar aquí reunidos en este día, para glorificar tu nombre, Señor, para contemplar tu belleza, tus hermosuras, tu creación, y es solamente una muestra de lo que será la gloria venidera. Te agradezco porque pues has puesto en nosotros un deseo, Dios, de buscarte, de seguir estudiando, de ver tu palabra y no solamente convertirnos en oidores, sino primordialmente en hacedores de tu palabra. Que esto no sea una letra muerta, Dios, que podamos realmente ponerla por obra, lo que vayamos aprendiendo, lo que tú nos vayas revelando, y en la oración sobre todo, Señor, pues nos vas afinando, Señor, para ir orando conforme conviene, conforme es tu voluntad y sea lo correcto. Te doy gracias porque, bueno, pues tu bendición llega a través de todos y cada uno de nosotros, Dios, y tú en medio de nosotros, sin importar distancias, te estamos agradecidos y ponemos este tiempo en sus manos, que seas tú nuestra palabra, nuestro consuelo, la porción que necesitamos, Señor, para poder vivir. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, vimos parte del ministerio de Pablo a los gentiles, ¿no? En el 2 dice, porque quiero que sepan cuán gran lucha sostengo por ustedes y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y la firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Queda claro esto? El Señor es el dueño del oro y de la plata. El oro y la plata para nosotros representa riqueza, ¿no? Así como los euros, como los dólares, los pesos, tienen un valor y una riqueza. Pero la verdadera riqueza y el verdadero tesoro se encuentra en el que, en el 2, que dice, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios, el Padre, y de Cristo. En eso realmente somos ricos, no en otra cosa. Muchos de nosotros llegamos, o más bien buscamos de Dios, por un interés económico. Como que esa se vuelve nuestro principal motor o motivo de hacer las cosas. Pero en el entendido que la riqueza, bueno, no tiene que ver necesariamente con la cuestión económica. Porque quien tiene hijos muy pobres, que no es en una familia muy pobre, uno no puede pensar que pues Dios no está con ellos. No va en función de si tengo o no tengo. Dice en el 3, en quienes están escondidos todos los tesoros. Para nosotros tesoros, nuevamente, se convierten en oro, plata, joyas y demás. Pero en el caso de Dios, es de la sabiduría y del conocimiento que en Harvard, en su palabra, en Oxford University, en su palabra, en el conocimiento de él. En el 4, y esto le digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas.
Este es un detalle bastante importante y sobre todo en la carta a los Colosenses es una lucha en contra de falsos profetas y sectas que se iban conformando. Ahora, hay un dicho que la culpa no es del indio, sino que lo hace su compadre. Como decía la Tucita, si ya saben cómo soy, ¿para qué me dejan solo? O sea, hay una responsabilidad compartida en esto. Si yo, por ejemplo, asisto a una iglesia donde me están viendo la cara y me están sacando el dinero, ¿es culpa del tipo que me lo saca y eso? ¿O de la iglesia? No, es problema de uno que no, no lees y no eres capaz de distinguir lo que sí es de Dios y lo que no. Así es, o sea, yo también tengo una responsabilidad de conocer esto, de adquirir los tesoros de la sabiduría, del conocimiento de Dios, para que nadie me engañe con palabras persuasivas, porque de verdad son muy sutiles, son como detallitos, son cositas ahí que suenan como, tienen rastros de verdad, pero en la mayoría son mentira. Como cualquier peliculucha que han visto ustedes, el Código Da Vinci, suena muy convincente porque utilizan datos verídicos mezclados con un sinfín de teorías y entonces pues quien no conoce la palabra, quien no la ha leído, pues se las cree. ¿Sí? ¿O no? ¿Sí escucharon? Sí. En el 5 les dice, porque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con ustedes, gozándome y mirando su buen orden y firmeza de su fe en Cristo. Por tanto, de la manera que han recibido al Señor Jesucristo, anden en Él, arraigados y sobreedificados en Él. ¿Se acuerdan que somos un cuerpo? Y se acuerdan que también se hace como un símil de lo que es de este trabajo que tenemos, que estamos edificando la iglesia o que estamos construyéndola. Pero no construimos en un pantano, ni sobre la arena, ni mucho menos, sino construimos sobre la roca. Todo lo que aquí se está diciendo, existe un fundamento todavía mayor, que es Cristo. Yo no puedo poner encima otro fundamento, ni por debajo, es ese. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como han sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Esta parte de confirmados en la fe, ¿qué significa? Que creemos, ¿no? Que cuando lleguen los momentos cuchicuchescos, ahí realmente nos vamos a dar cuenta de que si estamos en Cristo o no. Si voy a seguir tomando las decisiones como las tomaba antes, o sea, con mi inteligencia, con mis modos, con mis tranzas, con mis préstamos, con mis tarjetazos, o confío y espero en Él. Plenitud de vida en Cristo. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y ustedes están completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con Él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir,
pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto, afectando humildad y culto a los ángeles, entreteniéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamento, crece con el conocimiento que da Dios. Pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos, tales como no manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso? Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario, en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Clarísimo? No, No, no mucho. Bueno, vamos a empezar desde el 8. Miren que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué vendrían siendo filosofías y huecas sutilezas? mentiras, ¿Cómo? no, mentiras o alguna cuestión como lo que decía de la película, pero que es mentira, que no es toda la verdad, pues. Más o menos. Prendan ahorita el Discovery Channel, el History Channel creo. Y están los secretos de la Biblia. Todavía se atreven a decir que si mi fe nos pondrá, ¿qué? Se pondrá a prueba y cosas por el estilo. Puede resistir, ¿no? Anda, algo así de si se aguantan esas cosas. Esas son filosofías y huecas sutilezas. Se habla de lo que se desconoce, se trata de rellenar los espacios que supuestamente no están llenos. Por ejemplo, ¿de qué color eran las chanclas del Señor Jesús? ¿Usaba túnica el Señor? ¿Tenía cordoncillo alrededor de la túnica? O sea, ¿eso a dónde nos lleva? A lo mismo, ¿no? ¿Es relevante? ¿Define mi fe? No, Cuando yo sea ángel, ¿voy a ser güerito o voy a tener caireles o eso en qué? O sea, bueno, hay gente que se dedica mucho a ese tipo de, a rascarle ese tipo de detalles y a encontrarle, como dicen en mi pueblo, tres pies al gato. En mi pueblo dicen peor, pero bueno, para que no se oiga tan feo. Oye, Daniel, pero algunas filosofías y huecas sutilezas puede ser también todo esto de los horóscopos, el Feng Shui, la cábala, y todas esas cosas, ¿no? No, porque eso es más ¿No? obvio. ¿Sí? Estamos hablando de sutilezas, o sea, cosas que según los cristianos, que están dedicadas como para los cristianos, pero tienen sus grandes diferencias. Según tradiciones de los hombres, como que, por ejemplo, asistir los domingos a la congregación. ¿Por qué no un martes? ¿Por qué no jueves? O sea, a eso, o sea, no estoy diciendo que esté mal ir los domingos a la iglesia, no, o sea, al contrario, o sea, está muy bien. El asunto es que eso lo convierta yo en mi objeto primordial. Llega un punto en donde empezamos a darle más valor al templo que quien sostiene realmente a todo el templo, ¿me explico? O sea, empezamos a hablar muy bien de la iglesia, de los congregantes, del pastor y todo, pero nos olvidamos de quien realmente sostiene todo eso. He ahí la sutileza. O sea, es algo, la sutileza es como una desviación de un grado que a la larga se convierte en una separación kilométrica. O sea, si yo empiezo en una línea y estoy así como que unos, ¿qué les gustan? Unos 10 grados,
a la larga me voy separando, y ya termino en un punto que ni cuenta me di cómo llegué ahí. A eso se refiere que esto es sutil. Son filosofías, son técnicas. Dice, son rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Los rudimentos del mundo, ¿cómo? Es deidad. Deidad es algo que, bueno, que tiene valor de Dios. O sea, hablamos de deidades, podríamos hablar aquí en México de la Virgen, en el antiguo, pues de Zeus, de Afrodita, son deidades. Nada más que aquí está en mayúscula. En este caso, pues nos referimos a la deidad de Dios. En esta parte de los rudimentos del mundo, si ustedes trabajan en una corporación o en un corporativo, el proceso para que yo entre a trabajar ahí es muy estricto. Me piden una serie de documentación, tengo que acreditar que yo sé todo lo que yo digo que puse ahí en ese currículum. Me entrevista un tipo, me hace un examen ahí que yo ni cuenta me doy, pero bueno, son exámenes psicométricos para ver si yo funciono o no funciono dentro de la empresa, ¿no? Sí. Hay quien a la iglesia la convierte en eso. Ok, tú quieres entrar a la iglesia y quieres servir. Ah, bueno, entonces vas a tener que pasar por este proceso administrativo. Yo te voy a hacer una entrevista, te voy a aplicar unos tests psicológicos y a ver si tú sirves para eso. Ahí que se convirtió en rudimentos del mundo. Estoy metiendo lo del mundo a la iglesia. Sucede, pasa. Entonces, ojo con eso. En el 10, si ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. ¿Eso qué significa? ¿Se acuerdan que era, o más bien, para qué servía la circuncisión de los judíos? O sea, ¿por qué Dios le mandó a Abraham circuncidarse y circuncidar a sus hijos? Era una forma Como para identificarlo, identificarse entre ellos. Era un pacto. ¿Han oído de los pactos de saliva o los pactos de sangre? Que se cortan la mano y ahí se pegan. Y entonces tienen un acuerdo. Es una marca que da un referente ahí en ese tipo de pactos. Bueno, en este caso la circuncisión era un pacto de decirle, a partir de que yo me circuncido, me obligo a seguir estos mandamientos que Dios me mandó. ¿Sí vamos bien? Ahora, ¿qué es la circuncisión de Cristo? ¿Que tenemos que ir a cirugía todos? No. Viene siendo lo mismo, circuncidados en Cristo es seguir su... Es un pacto, pero ahora es un pacto espiritual. O sea que yo ya le pertenezco a Él. Dice, fueron circuncidados con circuncisión no hecha a mano, o sea, sino que esto es espiritual, al echar de ustedes el cuerpo pecaminoso carnal, o sea, que muera yo y viva Él. En la circuncisión de Cristo, o sea, en su sacrificio, en su cruz, ¿sí vamos bien? Sí. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fueron también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. El bautismo tiene una característica. ¿Qué es el bautismo? ¿Mojarse? El bautismo es no precisamente
es una, ¿O qué me hace? ¿Me como perdona una, los como pecados? una transformación. Es como una transformación. Cuando entra uno al agua, es ya, que ya, ahí cambia la persona, tiene un cambio. Pues yo veo Pero entrar un pecador seco y he visto salir un pecador mojado. es que No no puedo pasó escribir. nada. O Nada más sea, simboliza eso, eso es un simbólico, pero es espiritual lo otro, ya que cambia la persona. exactamente, volvemos al mismo punto. Esta es una cuestión espiritual y si yo no tengo el entendimiento de por qué me estoy mojando, pues voy a salir nada más mojado. Necesita haber en mí una renovación y un entendimiento diferente. Y entonces dice que esto representa la muerte y resurrección de Cristo. Que así como Cristo murió y resucitó, este es un simbolismo de que yo muero y resucito en él. ¿Me explico? Si yo esto no lo entiendo y no voy con un corazón dispuesto, pues simplemente voy a salir mojado. Pero si realmente tengo el entendimiento de lo que significa el bautismo, entonces voy a salir renovado. Oye, Daniel, haciendo un paréntesis, si ellos en algún momento sienten esa necesidad, ¿qué pueden hacer? ¿O qué podemos hacer? Pues, bautizarlos, ¿qué más? Pero si ya me bautizaron, entonces, otra vez te vale. ¿Cómo? La católica, ¿no? Que si ya te bautizaron en la iglesia, otra vez te vale. Repite la pregunta, Fidel, porfa, es que no alcanzamos a escuchar. Dice Carla que como ella ya la bautizaron de niña, que si se puede volver a bautizar. Sí, lo que pasa Porque ella- es bueno. el principio del bautismo de los niños no tiene un sustento como tal. Dice la Biblia que dejen los niños acercarse a Cristo porque de los niños es el reino de los cielos. O sea, y el principio del bautismo, lo que dice la Iglesia Católica, es que si un niño muere sin bautizarse, queda disperso en el limbo. Pero en la Biblia no menciona nada de eso. Entonces, pues simplemente se cumplió con un requisito. Además, la opción, más bien el bautismo tiene como idea primordial el reconocimiento de pecado. O sea, uno reconoce que el pecado está en uno y uno quiere morir ese pecado. Un bebé no. Un bebé ni idea tiene de lo que... Aparte que el bautismo debe ser por inmersión, no nada más mojada de coquito. ¿Más o menos claro? Ella se tiene que volver a bautizar cuando ella guste, cuando esté Tenga preparada. esa inquietud. Sí, porque pues obviamente el bautismo tiene, para bautizarte uno debe tener conciencia, como dices, de que uno es pecador, un bebé pues no tiene conciencia y, o sea, realmente en pocas palabras, yo creo que a todos nos bautizaron de chiquitos, pues no sirve de nada, o sea, no tuvo ninguna función para efectos de Dios, porque el bautismo real pues, es cuando uno se arrepiente, uno reconoce que es pecador y uno quiere cambiar, entonces cuando ya no siente esa necesidad de bautizarse, ¿no? Como símbolo lo hace. Así es. Jesús, sí, vale. ¿Cómo no va a valer? Claro que sí vale. Que si vale, dice. No le escuché. Sí. Que sí vale. Ah, que sí vale. Claro que vale, pero para la Iglesia Católica. O sea, porque ellos dicen que si un bebé muere sin haberse sido bautizado, se pierde ese niño. O sea, para ellos sí vale. Pero para lo que dice la Biblia no tiene ningún valor. Porque la Biblia nunca menciona que un bebé pues tenga que ser bautizado. Jesucristo bautizó adultos, o sea, gente que tenía conocimiento de pecado. Bueno, perdón, no Jesús, sino Juan el Bautista.
O sea, acudían a él con ese temor. Incluso les decía a los fariseos, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? No, y aparte, todos los bautizos que hay en la Biblia, todos son de adultos. O sea, nunca se habla ni se hace referencia a los niños. Porque obviamente hay que tener conciencia de que uno es pecador y pues un bebé no lo hay. Ahora, la validez que tiene cualquier ritual, bueno, vamos a llamarlo por ejemplo una boda, ya sea que yo me caso por la católica o me caso por la cristiana, por la budista, o sea, eso no es lo relevante. Lo que es relevante es que esté firmada en un juzgado. Eso es lo que realmente tiene valor. ¿Me explico? ¿Por qué? Pues porque nos sometemos a las autoridades superiores. Es que yo me casé por la iglesia fulana de tal. Pues mucho gusto, o sea, si no está avalado en un papel, pues no tiene validez, ¿me explico? Ya hoy por hoy las figuras del matrimonio ya han cambiado muchísimo. Creo que está la ley de convivencia. Alguien que esté en unión libre por 3 años ya puede reclamar derechos. Pero a lo que voy delante de Dios, lo que tiene que ver es la parte legal. En el bautismo tiene valor para quienes creen en eso, ¿me explico? Pero delante de Dios, o sea, lo que dice la Biblia, no tiene valor. De hecho, es lo primerito que estamos leyendo aquí. Aquí en el número 8 lo dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Y aquí esto es lo importante: según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Jesucristo. O sea, esto del bautizo de niños, pues son tradiciones de los hombres. ¿Por qué? Porque no viene la Biblia, porque Cristo no lo manda así. Por eso dice, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Eso es si en la Biblia viniera eso, pues lo hacemos, porque estamos por obediencia a Cristo. Pero en la Biblia no viene nada y no tiene para efectos, bajo la visión de Cristo, pues no tiene validez el bautismo de niños. ¿Más claro o no? Sí. Sí, Dice el 13, y a ustedes, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de su carne, les dio vida juntamente con él, perdonándoles todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola del medio y clavándola en una cruz. ¿Sí saben qué pasó aquí? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Se acuerdan lo que les había dicho? Si uno le debe al banco 1,000,000 de pesos, ¿cuándo se les va a olvidar? ¿Y qué hacen para cobrarlo? Me llaman a todas Te horas. molestan, te buscan con tus amigos, vecinos, casas, familiares. Uno ya no tiene vida, no tiene paz. Más que yo casada. Aquí el acta del que está hablando aquí, el acta de los decretos, es una acta que más o menos es como la deuda de los bancos. Nosotros teníamos una deuda grande, pero con Dios. Nos era contraria, nos afectaba, era contra nosotros. ¿Y qué hizo Cristo? ¿Cuándo debe Fidel 1,000,000? Yo lo pago. Para que me entiendan en pocas palabras. No debíamos 1,000,000. ¿Cuánto debíamos? La vida. debíamos muchos pecados. No, eso era pues, la consecuencia, pero lo que le debíamos a Dios era nuestra propia vida. Que muriéramos. Eso era lo que teníamos que pagar. Pero la razón por la cual vino Cristo a este mundo fue para pagarla. ¿Se acuerdan? Otra vez les hago mención que lo que tiene valor para Dios, ¿qué es? La vida, la sangre. La sangre. O sea, ese es el precio que realmente le interesa a Dios. Y qué mejor sangre, y qué preciosa, y qué más grande sangre que la de Cristo. No existía en el mundo una sangre tan pura,
tan santa que pudiera pagar por siempre. Por eso murió Cristo, para que ya no, o sea, yo no tuviera esa deuda tan grande con Dios. ¿Sí vamos bien ahí? Sí. Dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. O sea, todos estos principados y potestades se refiere a Satanás y sus huestes que tienen poder. Los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque el plan de Satanás era matar a Jesucristo, pensando que así él se iba a quedar con todo. El plan de Dios era resucitar a Cristo, triunfando sobre todos ellos. ¿Sí vamos bien? Sí. El 16 dice, por tanto, nadie los juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. ¿Qué significa esto? ¿Ustedes guardan la vigilia en Semana Santa? No, No, ya no. Pues yo tampoco, y hay quien a lo mejor me dice, oye Dani, Era casi por tradición. no hagas esto, se convierte en una tradición. O en bebida. Salud por ustedes, esta es mi copa de vino. Este es mi vasito tequilero. ¿Puedo tomarme un vasito de esto de tequila? ¿Puedo o no puedo? ¿Por qué? Es mucho, ¿no? Para hacer tequila. porque fue. O sea, aquí lo que vamos, ya lo habíamos visto en la parte de si puedo tomar o no puedo tomar. Aquí lo que está mal son los excesos y los testimonios. Entonces, si es mi gusto tomarme una de anís o un Baileys, es mi gusto. Nadie me juzgue por ello. O en cuanto a días de fiesta, no salgas en estas fechas porque son días de guardar. Luna nueva, estas ya son, bueno, todas estas se refieren a costumbres judías. Yo ahorita las que les estoy comentando son costumbres católicas. Pero todas estas se veían en el judaísmo. La luna nueva o los días de reposo. Si yo el domingo, en vez de ir a la iglesia, me voy a jugar fútbol, ¿me voy a ir al infierno? No, ¿Por qué no? A lo mejor sí. no, porque puede ser otro día. Además, no era precisamente el domingo, el sábado, ¿no? Bueno, me voy el sábado. Sábado, yo voy el sábado. A ver, recordemos esto, no es la cosa de estar en la iglesia. O sea, nadie es salvo por estar en algún lugar. La cosa es estar en Cristo. Ahorita hay muchos hermanos en el mundo que están padeciendo persecución y no se pueden congregar. ¿Se van a ir al infierno? No, o sea, no va en función de si puedo, no puedo, o sea, no va en ese tipo de, en ese tono. Dice el 17, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. Nadie los prive de su premio, afectando humildad y culto a los ángeles. Esto es, ya se está convirtiendo, es muy común hoy en día. No sé si han oído esa parte del culto a los ángeles. Que al arcángel Gabriel, No. por la radio y de verdad es mucho el que se les genera. O sea, que el ángel me dice qué hacer y a dónde ir. Entremetiéndose en lo que no ha visto. O sea, nadie ha visto eso. Vanamente hinchado por su propia mente carnal. ¿Han oído hablar a los brujos? ¿Cómo hablan? Como si de verdad hubieran estado ahí, con mucho conocimiento, con mucha seguridad.
Es que a usted le están haciendo mal de ojo porque ya lo enterraron en la maceta que tiene ahí en su casa. Y no haciéndose, o sea, no sujetándose de la cabeza. ¿Quién es la cabeza? Está en mayúscula. Dios. Cristo, ¿no? En virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento que da Dios. Si a mí me amputan un dedo, el pedacito de dedo, ¿qué le va a pasar? Se va a podrir, se va a tirar. Porque ya no tiene esa irrigación de sangre, ni de células, ni nada. Ya no está pegada al cuerpo, se pudre. Nosotros, si no somos parte del cuerpo, ¿a qué hueles? A podridito, ¿no? O sea, somos parte de un solo cuerpo. Pertenecemos a una sola cabeza. Dice el 20, pues si han muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieran en el mundo se someten a preceptos tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres? Cosas que todas se destruyen con el uso. Aquí tienes el cáliz de Dios. Uy, no lo toques, no lo veas. Es una copa, eso se va a destruir. Y así infinidad de cosas que uno les da. La Virgen de Por Zapopan. ejemplo, ¿Cómo? en el channel, en el Discovery Channel, que dice que ¿cómo se llama? El cáliz donde vivió, que tomó Jesús, no sé qué, algo así mencionan. Digo, no sé cómo se llama, pero dicen que es pues lo más preciado, ¿no? El santo También es grial. igual. El santo grial. Ándale. Sí. Igual sería como que de luto. Sí. Igual sería que... Luego en la del código da Vinci, el santo grial es la muchacha, la descendiente de Jesucristo. Bueno, el Santo Grial no existe en la Biblia. Ni tampoco el manto de qué? El manto de... Manto sagrado. Eso tampoco es real. Ni la de Guadalupe en el rebozo de San Juan Diego, que era su túnica. No, era el ayate. Todos esos son inventos que al final de cuentas se destruyen. O sea, no permanecen. Dice el 23, tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario. Por ejemplo, quien se somete al budismo, no es cosa fácil. O sea, abstenerse de alimentos y de cosas y entonces ya dedicarte a otra cosa, como que da idea de como que es cierta reputación en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. ¿Qué es lo único que mata el apetito de la carne? El Espíritu Santo. ¿Dudas? ¿Quedó claro? Sí. Y pues han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque han muerto. Y su vida está escondida con Cristo en Dios. Y cuando Cristo, su vida se manifiesta, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. ¿Queda claro?
Entonces, aquí lo interesante es es el condicional. Que levanten la mano los cristianos. Y ahí todos, ¿no? Bueno, si pues han resucitado con Cristo, entonces busquen las cosas de arriba, no las cosas de acá abajo, que sería fama, dinero, propiedades, posesiones, etcétera, etcétera. Uno busca las cosas de arriba, que son la sabiduría, la inteligencia en el conocimiento de Él, el gozo, la paz, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, el amor, el servicio. Esas son las cosas de allá arriba. Aquí abajo no tienen valor de nada, pero para Dios sí tiene mucho valor. ¿Por qué? Porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, su vida, se manifiesta, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. O sea, que si en mí se manifiesta la vida de Cristo, ¿qué voy a tener? Yo se voy a ser manifestado con Él en gloria, o sea, en su reino. ¿Sí queda claro esto? Sí. La vida antigua y la nueva. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de su boca. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre, con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos, amados y de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Y sobre todas estas cosas, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en sus corazones, y a la que asimismo fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de Él. ¿Claro? Aquí toca una tareita, y la tarea es hacer, y esta nos toca a nosotros. Hagan morir pues lo terrenal en ustedes, y aquí da los ejemplos. Fornicación. ¿Sí saben qué es la fornicación? Sí. Relaciones sexuales fuera del matrimonio, ya sea soltero, ya sea casado, estoy fuera del matrimonio. Impurezas, esa lascivia con que veo a las muchachas. Pasiones desordenadas. ¿Eso a qué se refiere? Por ejemplo, ¿Cuáles son las pasiones? ¿Han oído de los asesinatos pasionales? O sea, ya sobrepasaste todo límite. Eso es un desorden total. O sea, es un sentimiento que sobrepasa los niveles estándares o regulares. Malos deseos.
Ojalá que le vaya mal a esa vieja. Avaricia. ¿Qué es qué? Idolatría. El que es avaro se convierte en idólatra. Vive por su cuentita de bancos. Contra del dinero. Ajá. Vive pendiente del dinero. Ojo, el dinero no es malo. Lo que está mal es el amor al dinero. ¿Sí vamos bien? Entonces, ¿cómo hago yo morir la fornicación? ¿Está complicado? Porque mi novia está bien guapota. No haciéndolo. Pero está bien bonita, Fidel. Pero si no obedeces a Dios, pues te vales. O sea, ¿cómo hago morir la fornicación en mí? Amando a Dios, Tajo. viendo a Dios. Estando en Cristo. Entre uno más conoce de Dios, yo creo que vas teniendo esa defensa, ¿no? O ese elemento que te hace amar a Dios y alejarte de lo que se opone a Dios. ¿Ustedes tuvieron pescaditos? ¿Y cómo se les morían? El gato se lo tragó. Oh. Oh. A veces no con Pues es que a lo mejor oxígeno, que el oxígeno, o sea, varios elementos. no la limpieza, Pero primordialmente, si no le dabas de comer, se moría. se muere. Algo que alimentas, vive. La teoría de los viejitos es cuando ya tu abuelito ya deja de comer, ya no hay mucho que hacer. O sea, ya no tarda, pues. Es así como que ya cuando alguien pierde ese apetito por comer, ya lo que sigue es muerte. Entonces, volviendo a la parte de la fornicación, ¿cómo hago morir la fornicación en mí? Aprendiendo de Dios, ¿no? Aprendiendo de la palabra. Alimentando el espíritu. No alimentando la fornicación, o sea, no forniques. ¿No? Porque es que esa es una acción. No está bien. ¿Cómo se deja de fumar Dejando de comer, y de tomar? igual. Dejando de tomar. ¿Y si me tiembla el cuerpo? No, pues es que es conocimiento de Dios. ¿Es bien difícil? ¿Sí se vuelve difícil? ¿O yo lo hago difícil? Uno lo hace difícil. O sea, ¿cómo dejo de decir groserías? Dejando de decir. Pues no las digo, ¿no? Eso parecería muy simple y a la vez muy complicado para quien toma. Pero si recordamos que como católicos, bueno, las personas que toman o que son alcohólicos van y le juran a la Virgen de Guadalupe que no van a tomar durante un mes, un Eso no es año. alcoholismo. No todos lo cumplen, ¿no? Pero van y muchos lo cumplen. Entonces estamos hablando que es una cuestión de voluntad. Exacto. Llegamos a ese punto de hacer. Y esta parte del 6 es interesante. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. O sea, hace hijos, no extraños. O sea, uno espera que la ira de Dios caiga sobre el mocha orejas que no conoce de Dios. Pero está hablando de los hijos, De los que ya de los hijos desobedientes. ¿Y Dios a quién disciplina? ¿A los vecinos o a los propios? a sus hijos. Entonces, ojo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Aquí reconocemos todos que en alguno de estos puntos caímos. Pero ahora dejen también ustedes todas estas cosas. Ira. ¿Sí saben qué es la ira? Por pensar, Es un enojo descontrolado. que no piensa. Y todavía aquí me pone que el enojo también está mal. La malicia, ¿cómo nos funciona el cerebro para las cosas malas? Rápido. Rápido. La blasfemia, Blasfemia. ¿qué es una blasfemia? No,
una necedad, hablar de cosas que uno no conoce acerca de Dios. Palabras deshonestas, albures, dobles sentidos. No mientan los unos a los otros, habiéndose despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Si vemos, por ejemplo, ustedes tienen hijos y tienen la misma forma de bebé, No. se van renovando. Los huesos crecen, la piel se estira, es más, la misma piel va cambiando. Los mismos órganos se van renovando a nivel celular, pero todo es una renovación. ¿Cómo eso no nos va a pasar a nosotros también? Por eso dice, revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, o sea, conforme a la imagen de Dios, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión ni circuncisión, ni bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Antes para mí era importante si era judío o no judío, si era esto, si era lo otro. Ahora sé que pues vivimos para Cristo, por Cristo y en Cristo. Dice el 12, vístanse, o sea, otra acción, ahí nos toca vestirnos. Vístanse pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándose unos a otros. ¿Qué significa esto? Ay, ahí viene Armando y Laurita con sus niñas, hay que aguantarlos. ¿Tolerarlos? ¿Qué es un soporte? De soportes, algo que sostiene. De soportar algo, de sostener. Exacto. Claro, o sea, yo sé que ellos sin sus hijas no pueden venir. Las hijas bienvenidas. No, o sea, se les apoya en esa parte. O sea, ustedes igual encontrarán cómo apoyar a la demás gente. Apoyándose unos a otros y perdonándose unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. O sea, no hay pecado imperdonable para nosotros. O no hay una ofensa tan grande que no podamos perdonar. Porque si uno llega, imagínense que uno llega delante de Dios y le dice, Señor, yo no puedo perdonar esto que me hizo fulano de tal. Pues yo te perdoné tus pecadotes, o sea, ¿qué comparación hay ahí? ¿Cómo no lo voy a hacer? El 14, y sobre todas estas cosas, o sea, de lo más importante, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierna en sus corazones, y la que asimismo fueran llamadas en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Eso es bien importante. Aunque no les guste la choza donde viven ahorita, hay que dar gracias. Porque incluso hay gente que ni eso tiene. Que mi bocho, gracias. Que mi aveo y no mi MW. Gracias. O sea, hay que dar gracias, ser agradecidos. Y la palabra de Cristo mora en abundancia en ustedes, enseñándose y exhortándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Qué es enseñarse y exhortarse? Que si ustedes, por ejemplo, ven, si Fidel está haciendo algo malo, una exhortación es como una invitación a hacer las cosas bien. Enseñándose. Enseñando es lo que estamos haciendo aquí. Es para ustedes.
No, ¿Cuánto les cuesta? nada. Ya paguen. No, o sea, todo lo que se hace en la iglesia es para el servicio de la iglesia. Cuando le empiecen a poner símbolos de pesos a las cosas, por ejemplo, de una, no sé, una administración, yo cobro 1,000 pesos y de tal cosa cobro, ya ahí ya se arruinó la cosa. Porque todo esto está para el servicio de la iglesia. Ah, como los padres, ¿no? Para los bautizos, tanto. Ah, Una misa tanto. La Cantando- mensualidad y si van a cantando querer con con gracia. todo, tanto. cantando con gracia en sus corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. En esta parte, bueno, también sucede mucho en las iglesias que se le da mucha importancia a la alabanza o al coro o al grupo de alabanza como tal. Uno pudiera pensar es que yo canto regacho, entonces pues ya yo no le canto al Señor. O sea, la alabanza no va en función de cuán hermosa sea mi voz. Conozco y tengo testimonio fiel y verdadero de que gente que canta hermoso, ay Dios mío, anda en unos pecados, una vida que, ¿para qué les cuento? O sea, no va en función de que si canto bonito le agrada al Señor, va en función de que si mi corazón es bonito, eso alaba al Señor. Si soy obediente, eso alaba al Señor. Sí, la mejor alabanza es la obediencia. Así es. ¿Sí vamos bien? ¿Qué preguntó? De los cánticos de las iglesias que si son válidos. Claro, Hay sí. unos cánticos horribles. Todos hablan de Que Dios. está cantando la maldita vecindad, pero se estrella. Pero eso no me gusta. Todo mal. Sí. ¿Sabes qué, Daniel? Es que Eso no, ¿verdad? Fidel y Manuel han ido ahí en Tepica o fueron alguna vez a una iglesia cristiana y tocaban, si no me equivoco, como rock cristiano, ¿verdad? O algo así. Sí, Algo así. Entonces ellos tienen parecía un concierto del Tri. del Tri. Sí. El asunto aquí es, No, la gente loca. la música siempre ha sido un instrumento para que atrae personas o que atrae multitudes. Tú pones un coro hermoso y mira, esa iglesia se llena a más no poder. O pones una banda profesional, y por banda profesional les estoy hablando de que esa misma banda en algún evento, en una boda o en alguna pachanga, te andan cobrando 60,000 pesos. Si tú metes esa banda a una iglesia a cantar ese tipo de, o más bien alabanzas, esa iglesia va a estar rebosante. Sí, Y porque no va por ese lado. O sea, estamos hablando de una verdadera alabanza. Estamos hablando de un verdadero, pues, vamos, para que me entiendan más fácil. Ustedes tienen una esposa que es infiel, pero les habla re bonito. ¿Qué preferirían? ¿Que fuera muda y fiel? ¿O infiel y que hablara re bonito? Mejor muda, o sea, el fiel. Y así hay hombres que de verdad tienen una labia que las traen pero cacheteando el piso, pero tienen como 5. Y aquí se convierte en algo muy similar. Con la boca cantamos y hablamos muy bonito, pero en los hechos estamos alejados. La alabanza debe ser exclusivamente para él. Y lo que se ha convertido hoy en día la alabanza es en el yo. Yo sufro, me viste a mí, yo. Entonces, difiero en esas partes. Y Daniel, y además también esa parte, por ejemplo, de los instrumentos musicales, ya nosotros ya lo hemos platicado, de que realmente cuando una alabanza va en función exclusivamente de Dios, ¿no? Y cuando por ahí hay un guitarrista muy bueno, un baterista, en realidad se vuelve la atención hacia el talento de esa persona y no a la adoración de Dios. Entonces nosotros ahí en la iglesia tuvimos un estudio de ese punto, y bueno, ahí basado en los versículos de la Biblia,
pues la conclusión es que lo que pide Dios es una alabanza en hechos y en verdad, y que salga del corazón. Entonces no a través de instrumentos musicales, porque también puede ser un poco, siempre la música te persuade, ¿no? O sea, te llama, y no sabes si en realidad estás en esa alabanza porque realmente va directa a Dios, o porque está muy buena la música, ¿no? También. Exacto. Aquí, por ejemplo, lo que dice el 16, ahí no hay pierde, cantando con gracia en sus corazones, cantando con gracia en sus corazones al Señor. O sea, la alabanza viene del corazón. También hay una parte, y uno de ese versículo que habla de que el instrumento es la voz. No, la voz. o sea, habla de cítara, habla de... No, pero eso es en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento sí se dice. ¿No? Nos vamos a volver en esas cuestiones si diezmo o no diezmo. Sí, sí. O sea, a ver, o sea, en sí no es el instrumento, sino quien lo porta, o sea, quien lo ejecuta. Como dice Armando, si es un guitarrista se va a poner la guitarra en la espalda y... Pero eso qué, o sea, la atención va enfocada hacia el guitarrista, que es excelente, nadie se lo niega, pero de lo que se trata pues es de exaltar a Dios, no de exaltárselo. Y el 17, y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracia a Dios Padre por medio de él. Así que cuando estén tallando los calzoncitos de sus maridos, háganlo como para el Señor. O sea, yo sé que hay acciones que pues, no son muy agradables, o tareas que no nos gustan, o jefes que no nos caen bien, pero nosotros ya no trabajamos para ese jefe, nosotros trabajamos para Dios. Y eso les va a cambiar el sentido de las cosas. Por ejemplo, ¿a qué te dedicas? Ama de casa, como si fuera así, ya lo peor. Pero ¿para quién trabajan? O sea, ¿qué están formando? Unas niñas que puedan servir a Dios. Qué bonito, ¿no? Y digo, qué responsabilidad tan grande. Qué chambota. Y no es menos, de hecho. Pero no sé si entendieron ese punto 17, porque realmente creo que es muy, muy importante. Sobre todo en la parte práctica. Esto, de repente, podemos ver, a lo mejor las mujeres no hacen ciertas cosas por el marido porque están enojadas, porque el marido no hace lo mismo para ellas en sí. O sea, hay una parte hasta como de conveniencia humana que afrontamos, pero por eso les pregunto si el 17 está claro, porque siento que es como muy importante, Daniel. Igual y si se lo puedes explicar otra vez. Dice Carla que por qué nomás la mujer. Nada más son los dos, nada más fue. No. No, el que puse el ejemplo fue Armandito. Con razón. No, lo que les decía era, por ejemplo, para los jefes. O sea, hay jefes que de verdad son insoportables. Piden cosas que nomás nada que ver. Y uno cada vez se va llenando de enojo, y uno nada más anda buscando el momento de la venganza. O de que se lo frieguen, o que lo lleven al baile y... No, o sea, ya no trabajamos para él. O sea, todas las cosas las hacemos como para el Señor. O sea, ya no lo hago para ese jefe maluco, ni tampoco las hago para mi esposa, que no me prepara ni un sándwich. Y es que es padre, ¿verdad? Y ahí voy a prepararme el sándwich de malas y yo, se la pasa dormidota viendo novelas. Las cosas las hago para el Señor. Ese es enojo. Y hasta le plancho su blusita para que descanse la mujer. Por ejemplo, ahí les pongo un ejemplo, ahí en la congregación tenemos una situación donde, por ejemplo, del 100% de los hermanos, no todos quieren cooperar, por ejemplo, no todos quieren participar en la limpieza, no todos quieren participar en actividades que se requieren, etcétera. Entonces lo que queda, de repente, en la parte carnal, en la parte humana, pues entra esa sensación de que como nada más unos son los que hacen y los otros no quieren, ¿no? Entonces aquí es donde entra esta parte del 17, dice, todo lo que haces,
sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Es decir, si de 70 solamente 15 son los que participan, son los que quieren hacer limpieza, quieren traer alimentos, quieren participar en el servicio, etcétera, pues tú lo haces con el mismo interés, que es hacerlo en nombre de Cristo, ¿no? En el nombre de Jesús. Entonces pues ya no estás en función de que si los demás quieren o no quieren y que te vayan a desmotivar. O sea, es en función de que uno lo haga, sea uno o sea los 70, pues uno lo hace con el mismo interés, ¿no? Que es hacia hacerlo como si lo estuviéramos haciendo para el Señor Jesucristo. Entonces, esa es la parte que es importante como recalcarla. ¿Dudas, no? Sí, de las alabanzas, los cantos, las alabanzas. Daniel, A ver. una duda de las alabanzas. Sí. A Jesucristo le comentó a los apóstoles que les gustaba que le cantaran alabanzas, o ya es escrito por el hombre. ¿Viene en la Biblia? Que si Cristo les dijo a sus discípulos que le cantaran alabanzas, o qué sucede. No, no existe en la Biblia algo que Cristo haya pedido como tal. Lo que más bien hacía Cristo era siempre exaltar al Padre, y lo que el Padre siempre hacía era exaltar a Cristo. O sea, nunca era una cuestión de yo, de ninguno de los dos lados. Pero Las alabanzas entonces ya son cosas terrenales, ¿no? La gente. las alabanzas, miren, si nosotros le llevamos serenata a la novia, que no le cantemos algo al Señor. O sea, está bien, está bien cantarle al Señor, está bien, ¿cómo decirlo? O sea, estar como en ese mismo espíritu. No para glorificarme yo, sino para, si pues, a mí me gusta cantar, pues yo le canto a Él. O sea, no tiene nada de malo cantarle al Señor. Nada más hay que tener cuidado que le vamos a cantar. Por ahí me decían que alguien en una iglesia, desconozco en dónde, es más, hasta me suena como a mito urbano, que estaban en la oración y le habla al pastor, pastor, tengo en mi corazón el cantarle una canción al Señor. Y ya la pasan ahí al estrado y empieza a cantar la de con mi burrito sabanero voy a cantar. Y dice, y todos como que se choquearon, no daban crédito de, pues, si uno analiza es la canción del burrito sabanero, pues no dice nada. Que voy camino de Belén y si me ven, o sea, tuki tuki tuki, ¿eso qué? O sea, a eso voy. Cuando uno alaba, o sea, la misma palabra está implícito, se habla de las bondades de la persona que uno está alabando. Cuando uno escucha una canción romántica, pues uno le ve esas cualidades a la persona, ¿no? Entonces la alabanza tiene la característica que habla de las cualidades de Dios. O sea, por ejemplo, se le habla de gloria al Rey, gloria al Santísimo, Santo, o sea, a eso va enfocado. Yo desaparezco de ahí, o sea, yo no tengo nada que hacer en esa alabanza. ¿Ya quedó más claro? Sí. Deberes sociales de la nueva vida. Casadas. Esto sí va para las casadas. Estén sujetas a sus maridos como conviene al Señor. Eso es para ustedes. Maridos. ¿Hay ahí maridos? Sí. Laurita, ven que esto te conviene. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. ¿A poco no, mujeres? Les hablan durote a sus maridos.
Ay, ¿por qué no puedo? Las mujeres callaron. No, pues les va peor al rato. Hijos, obedezcan a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Esta onda del desaliento es horrible, horrible, o sea, de verdad que se requiere de más de 3 bombas de gasolina para inflarlo a uno otra vez. Aquí dicen, hijos, obedezcan a sus padres en todo. Fidel, ¿tienes que obedecer a tu papá en todo? Sí, No, pero porque ya estás casado. Dejará al padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ojo, no estoy diciendo que le falten al respeto ni mucho menos. No, no va por ahí. O sea, la honra siempre la van a tener. O sea, el papá para uno, o sea, lo máximo así de la cuestión de, no sé, familiar. ¿Me explico? La honra también, pero la obediencia no. Aquí ya va en una cuestión de que usted ya dejó a su padre y a su madre, se unió a su mujer y es una sola carne. ¿A quién le rinde cuentas? Dios, A Dios. Y quiero aclarar nuevamente, no es que le falten el respeto al papá. No, o sea, primero hay que ver por la esposa, por los hijos, sin desatender lo otro. ¿Está difícil? Y luego les dice a los padres, padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. ¿Sí conocen ese tipo de padres? ¿Qué se les dice a los hijos? Ah, inútil, usted no puede. Ahí va otra vez a cometer esas mismas burradas. Ahí van. Ay, ¿quién le? No, pues ya, ¿para qué hago? Cualquier coincidencia o cualquier semejanza con la realidad es pura y mera coincidencia. Siervos. ¿Hay siervos aquí? Todos tenemos jefe, ¿no? ¿O no? sí, Siervos, obedezcan en todo a sus amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Porque por lo general nunca falta en los empleados el lamebotas, que jefecito, ñu, 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 y es el más inútil de todos, el más flojo, porque quiere quedar bien. sí, Nosotros ya no, o sea, nosotros no nos manejamos por el quedar bien. Vamos a trabajar bien porque o sea, vamos a trabajar como para el Señor Jesús. Y todo en el 23, y todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, lo que estábamos viendo antes. Sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor sirven. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciera, porque no hay acepción de personas. ¿Dudas hasta aquí? no. ¿Quedó claro? Entonces, maridos, ¿qué van a hacer? Amar a nuestras mujeres Y hablarles bonito. es lo que más nos cuesta. Acuérdense que dice la Biblia que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil, no como vaso de licuadora. Es frágil. Pero sería bueno que les explicaras un poquito más a fondo el 18. El 18 y el 19, porque obviamente no se le pide lo mismo al hombre que a la mujer, las indicaciones son diferentes. Así es. ¿Qué le cuesta a la mujer? Obedecer. Din, 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 25,000 pesos. ¿Qué dijo?
Si se fijan, como bien indica Armando aquí, hace una diferencia entre hombres y mujeres, en este caso entre esposos y esposas. A las casadas amar no les cuesta nada, les sale naturalito, les frota de la piel, no sé, es inherente en ellas. Les hablan de puchungo, mi amor, mi vida, ven, y demás cosas, ¿no? Ahí no tenemos ningún problema. Donde tuerce la puerca al rabo es en qué, en que el marido dice algo y ella hace lo opuesto. En que te quedas en casa, no, me voy con la comadre. En que, oye, pues prepárame, no, ya me tengo que ir a... ¿O no? Y en esta parte lo interesante es que dice, como conviene en el Señor. Casadas estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Ahora, no es una cuestión machista. No está aquí diciéndole que si usted tiene un marido pegalón y eso, pues que le aguante los guamazos y los insultos. No va por ahí. Por eso dice como conviene en el Señor. Un marido que está en el Señor difícilmente le hará hacer cosas que van en contra de Dios y en contra de su dignidad y en contra de su vida. ¿Sí vamos bien? Sí, o sea que si le agarra palos no se va a quedar ahí aguantando. No, claro, o sea, no estamos hablando de eso. Aquí por eso dice como conviene en el Señor. Un marido, yo lo que les estoy diciendo, un marido que busque de Dios difícilmente va a hacer que, no sé, la va a humillar porque él tiene que darle cuentas a Dios de esa mujer. O sea, sería temeroso de Dios. Ahora, lo que le cuesta trabajo al hombre es la parte de amar, la parte de no ser áspero. O sea, ustedes ven entre cuates cómo nos llevamos, duros, así de, no sé, rudos. Y uno piensa que pues, es la misma. Es más, todavía más para nuestra vergüenza. Tratamos mejor a la empleada doméstica que a la misma esposa. Le hablamos hasta más, hasta de por favor. Ya consíguele una, Manuel. No, o sea, por ejemplo, incluso a los extraños, a nuestros empleados o empleadas, les hablamos más bonito que a la misma esposa. Como que ya le agarramos confianza, ¿no? ¿Ya queda claro esto? O sea, a la mujer lo que le cuesta trabajo es la sujeción al marido. Y lo que le cuesta trabajo al marido es amar a su mujer. Por eso son órdenes directas. Mujeres, sujétense, maridos, amen. ¿Dudas al respecto? ¿Está difícil? No, yo digo que como la mujer dice, sujétate, pues claro que te vas a sujetar, ¿no? Siempre y cuando, como dices, que sea agradado a Dios, que sea un hombre bueno, Que la mujer se pueden hacer cosas malas siempre y cuando sea cosas de Dios. Ok, no me malinterpreten tampoco en esta parte, porque hay muchas mujeres que se agarran de eso para no obedecer al marido. Pues claro, ¿por qué voy a hacer eso si él ni conoce de Dios y que no sé qué? Hay otra parte en la Biblia, que la cual ya leímos, que le dice, mujer, bueno, si tu esposo no es creyente, no se separen, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿Y cómo lo va a hacer salvo? A través de una actitud humilde y sumisa para con él. Lo van a sorprender, lo van a dejar con el ojo cuadrado. Porque eso no es lo común, ¿me explico? pero si ya de plano no queda con el ojo cuadrado, Sí, no. Bueno, si más bien, si ya de plano es con el ojo morado, pues ahí, bueno, lo que conviene es mejor separarse.
Ya, pero ese será otro tema. Ustedes, bueno, yo creo que tanto Fidel como Manuel son buenos esposos, quiero yo pensar. Piensa bien. En ese aspecto, o sea, digo, no estamos hablando de hombres golpeadores, ¿o sí? No, O que les hablen a punta de groserías, o que lo que pidan vaya en contra de su dignidad. Entonces, pues no hay mayor problema en la sujeción. Y tanto Elizabeth como Carla son esposas afables, amables, lindas, las cuales se merecen un buen trato, que les hablen bonito, ¿no? O sea, no se consiguen esposas así en la esquina de la calle, ni mucho menos. O sea, son afortunados. sí. Sí. Manuel, Cuatro, dice, amos hagan lo que es justo y recto con sus siervos, sabiendo que también ustedes tienen un amo en los cielos. Perseveren en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia y sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Queda claro esto? También le toca a los que son dueños de empresa o del negocio, lo que sea. Tienen que hacer lo que es justo y recto con sus siervos, porque también le damos cuentas al Señor de ellos. Y es más, si alguno de ellos es un creyente y el creyente ora en su casa, ay Señor, mira que mi jefe es así, aguas. Habla de perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. Orando también al mismo tiempo por nosotros, o sea, yo espero que me incluyan en sus oraciones. Silencio. sí. Para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. El 5 es importante también, anden sabiamente para con los de afuera. O sea, ¿quiénes se refieren con los de afuera? A los no creyentes, al mundo. Hay que andar sabiamente con ellos. Uh-huh. Redimiendo el tiempo o aprovechando el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. Pero ahí, Daniel, una duda. Uh-huh. Ahí, que dice cómo debemos de responderle a cada uno, a qué se refiere respuestas de la palabra. Es correcto. Porque, por ejemplo, hay gente que me pregunta cosas que no sé y yo no les digo nada. Ah, eso es muy sencillo. Cuando te pregunten cosas que no sepas, les dices, pues mira, no lo sé, pero te averiguo. Y la apuntas. Y entonces, ya sea que me preguntes a mí o a Armando o quien conozca un poquito más de la palabra, y así creces tú y crece la persona. Ah, okay. Está bien. En este caso, anden sabiamente con los de afuera, redimiendo el tiempo. Déjenme encontrarles, a ver si encuentro el versículo o la parábola. Sí, ya sé cuál es. Les vamos a regresar tantitito.
Lucas 16:1. Lucas 16:1. ¿Ya está ahí? Es la 761. Lucas 15, como si tiene la misma Biblia, si pega la hoja. ¿Ya llegaron? Parábola del mayordomo infiel. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes, o sea que no administraba bien. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás ser mayordomo. O sea, le pidió cuentas. Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar, no puedo. Mendigar, me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Y él dijo, 100 barriles de aceite. Y dijo, toma tu cuenta y siéntate pronto y escribe 50. O sea, se la redujo a la mitad, ¿no? Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. O sea, le bajó también. Y aquí lo interesante del 8, ¿qué dice? Y alabó el amo. O sea, el amo alaba al mayordomo malo por haber hecho sagazmente. Le estaba robando y el amo lo alaba. Dice, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. ¿Entendieron? No. Obviamente el entendido es que Dios es el amo. El mayordomo infiel somos nosotros, porque disipamos sus bienes. Cuando nos mande llamar a cuenta, pues uno se va a poner ahí las pilas, voy a hacer esto y voy a hacer aquello y bueno. El asunto aquí lo que alaba es, ¿qué es lo que hace el mayordomo? Reducirle sus Perdón, deudas. cuentas. Cavar no puede y mendigar le da vergüenza. Dice, ya sé qué haré para que cuando me quiten de la mayordomía me acepten en sus casas. Y entonces empieza a quedar bien con los otros. Bueno, vamos a traducir esto a la parte terrenal. ¿Qué negocio tienes, Fidel? A ver, no tengo negocio, trabajo en correo. Ay, Manuel. Manuel, con mi papá. Y si quisieran tener más clientes, ¿qué hacen? Me regalaba. Denme ideas para atraer más clientes. Pone más personal. Para traerlo. Hace más grande el negocio. Hace más grande el negocio, da pruebas, Tratar bien a los clientes. reparte panfletos, Da promociones. se disfraza de chivo. Poner de carnes. Poner una botarga ahí para que esté Se llamando. pone de una botarga de qué, de borrego. Ahora, Este es trabajo a la Con una gente. canción pegajosa. díganme más ideas para que la gente sea salva. Portarse bien. Conducirse con verdad. Cuesta más trabajo, ¿no? Sí, O sí. sea, como para el business estamos, miren, a la orden. Y vamos a invertir en esto y vamos a hacer aquello. Y sacamos una lanita del banco y la... Pero para las cosas de Dios no somos así. Pero hay gente que dice, yo me voy a portar bien, pero si él no se porta, yo tampoco. ¿Sabe qué Ahora, sirve?
Lo que el amo alaba es esa sagacidad para hacer negocios, como para arreglarnos las cosas. Dice el 9, yo les digo, ganen amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en las moradas eternas. O sea, que nuestras ganancias, de la forma en como estamos haciendo los negocios aquí en la tierra, lo estemos invirtiendo para ganar almas. ¿Me voy explicando? Sí. Regresamos a la parte del el 4:6. Sea su palabra siempre con gracia, porque se trata de ganar almas con los de afuera. Por eso dice en el 5, anden sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo, aprovechando el tiempo. Sea su palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Qué pasó, Carla? ¿Cuál era tu duda? Ah, ¿es como los testigos de Jehová que van de casa en casa o no? No, porque ellos caen gordos. Sí. Sí, sí, por eso yo... O sea, su palabra no es sazonada. Me da pena. Su palabra es, te va a hacer el infierno, mueres, guau. Sí. Nada más eso hablan. Que se va a Exacto. acabar el mundo y ya. Esto es todo lo que hablan siempre. Por eso nos dice que nuestra palabra siempre con gracia. A ver, ¿y qué es la gracia? No es echar chistes. Es que, ¿han oído esa frase, me cayó en gracia? Sí. Como que cae bien. O sea, y esa me cae bien no lo da uno, lo da Dios. Entonces, Señor, por favor yo te pido que me des gracia para poder hablar. Sazonada con sal, y habla también la sal de la tierra, que si la sal pierde su salinidad, pues ya viene siendo nada, para que sepan cómo deben responder a cada uno. ¿Quedó claro? Sí. Sí. Me decía un pastor en este viaje, imagínense, pastor, en este viaje a Colombia, le sorprendía que tanto mi hermano como yo y varias personas más fuéramos solteros. Y pues yo le dije, pues no tiene nada de malo, o sea, el que se casa no peca y el que no se casa, pues mejor, ¿verdad? Y él me dice, usted lo que necesita, vaya a Maracaibo, que era de Venezuela, vaya a Maracaibo y allá hay muchas mujeres atrevidas. Usted lo que necesita es una atrevida. Yo no, él le dio mucha risa a ese comentario. Yo me quedé como serio y lo que le pregunté, ¿yo para qué quiero una atrevida? Ya no me dijo nada. O sea, fue una contestación en el momento adecuada. Yo no sé si con gracia, si sazonada con sal, pero ahí le dejó algo. ¿Me explico? O sea, lo que dije fue una estupidez, mejor me quedo calladito. A eso se refiere. O sea, saber qué contestar y en qué momento. Y no es que uno sea muy hábil con la mente. Entonces es lo que el Espíritu Santo le pone a uno para decir. ¿Sí? Sí. Salutaciones finales. Todo lo que a mí se refiere, se los hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a ustedes para esto mismo, para que conozca lo que a ustedes se refiere y conforte sus corazones. Con Onésimo, amado y fiel amado, que es amado y fiel hermano, que es uno de ustedes. Todo lo que acá pasa se los hará saber Aristarco, mi compañero de prisiones, los saluda, y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual han recibido mandamientos. Si fuera ustedes, recíbanle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión, que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Los saluda Epafras, el cual es uno de ustedes, siervo de Cristo,
siempre rogando encarecidamente por ustedes en sus oraciones, para que estén firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por ustedes y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Los saluda Lucas, el médico amado. Lucas, el que hizo Lucas, el que escribió también Romanos. Y Demas. Saluden a los hermanos que están en la Odisea, Hechos, que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, hagan que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la lean también a ustedes. Digan a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. La salutación de mi propia mano, de Pablo. Acuérdense de mis prisiones. La gracia sea con ustedes. Amén. ¿Dudas hasta aquí? No. ¿Qué pasó? La iglesia de los laodicenses, ¿cuál era? La de la Odisea. Laodicenses, ajá. La Odisea es el lugar, laodicenses los habitantes, el gentilicio. Nayaritenses. Nayaritas. ¿Dudas, preguntas, cuestionamientos? Hablen ahora. Vuélvanlo a leer, por favor. Estúdienlo, no lo echen en saco roto, practíquenlo. Que les voy a preguntar a sus esposas cómo les fue esta semana. Vale, dale manita de puerco. Pregúntanos a nosotros. Mejor. También. ¿Cómo nos fue? Tarea doble ahí. Si tienen dudas de la parte del bautismo, que creo que es lo que quedó con mi tío, pueden checar cuando Jesús habla con, recuérdame, ¿Qué dice? Habla con Nicodemo. Nicodemo, exactamente, ¿no? En esa parte pueden repasarla porque ahí viene detallado lo que es el bautismo, ¿no? Ya nos bautizamos en la Tobara. Hey, hola, cocodrilo. Está bien. Ahí se ve si son de Dios o no. Come. Por eso. Listo. Bueno, entonces vamos a terminar como empezamos, agradeciendo y glorificando a nuestro Padre Celestial. Te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias por el tiempo que nos has permitido compartir en familia. Te pido que esto no quede en saco roto, Señor, ni lo que estemos estudiando, ni hablando, ni diciendo, sino seas tú quien nos abra el entendimiento, llene nuestros corazones, impacte nuestras vidas, y queremos pues darte una alabanza, Señor, no de labios, sino de hechos, que glorifiquemos tu santo nombre, que te amemos, Señor, de verdad, no siendo esos maridos con buena labia y que son infieles, sino que de verdad nuestros actos pues nos digan realmente de quién somos, si pertenecemos a Cristo o somos todavía del mundo y de Satanás. Te pido por todos y cada uno de los que estamos aquí escuchando, que bueno, tú guardes la vida de cada uno de nosotros y nos permitas reunirnos nuevamente el próximo martes, y pues nuevamente que no se quede esto al aire, Dios, sino realmente nos recuerde tu Santo Espíritu el hacer. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 ¿Mis tíos dónde están?